Muchas gracias a ustedes como congregación por la invitación, gracias al pastor de la iglesia que Dios ha puesto en el lugar para supervisar a su familia, a su esposa, y en un momento que nos toca distinto, ¿no? Para hacer reuniones, para relacionarnos. Hoy al comienzo Laura hablaba un poquito de eso sobre los chicos, y la verdad que sí, todo es muy raro, ¿no? Muy distinto. Y a muchos hermanos les ocasiona también, ¿no? Un poquito de a veces temor, ansiedad, y en nuestra congregación está pasando, ¿no? Algunos hermanos que también están con un poquito de ansiedad, de temor. Yo recordaba vez pasada y le recordaba a estos hermanos que Jesús dijo algo y es para tenerlo muy en cuenta hoy, ¿no? Que por más que no podamos congregarnos en forma física, en un lugar la palabra del Señor siempre va a fluir y a correr, ¿no? No se va a detener. Y la iglesia tampoco se va a detener. La iglesia va a seguir. A través de los años fue la única institución que ha persistido a través del tiempo. Fue la única que ha sobrevivido tanto a pandemias como a persecuciones, como a caídas de imperios y demás. Siempre fue la iglesia, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que Jesús dijo, ¿no? Que ni siquiera las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella. O sea que por más que hoy utilicemos un medio virtual o de alguna u otra manera, siempre vamos a poder estar juntos y poder hablar de su palabra y poder tener relación con Dios, ¿no? No es en un lugar físico, como Jesús le dijo a la samaritana, en este lugar o en aquel. Los verdaderos adoradores lo buscan al Señor en espíritu y en verdad. Así que podemos buscarlo a través de este medio también, podemos sentir su voz que nos va a querer hablar, que nos viene hablando seguramente, y lo ideal, lo interesante sería, como él lo repite en Hebreos, no endurecer el corazón, ¿no? Si escuchan hoy su voz, o si venimos escuchando ya su voz, que no persistamos en lo mismo, ¿no? Les pido perdón, estoy con la garganta un poquito complicada, me van a escuchar así en algún momento. Yo siempre que por ahí de algún lugar que no sea mi congregación me dicen si puedo compartir una porción de la escritura, yo siempre pregunto, ¿no?, al pastor de la iglesia sobre qué tema quiere que se hable, ¿no? Porque yo no conozco a la congregación, no sé lo que puede estar pasando, y yo en mi congregación sí conozco, pero en otras congregaciones no. Entonces siempre tengo esa costumbre de preguntar, ¿no? Y yo tenía pensado que no iba a estar hoy el pastor Silimba, porque él me dijo que posiblemente no esté, pero ahora estaba viendo recién que está, así que bueno, voy a citar algo de él, ¿no? Con el permiso de él. Yo cuando le pregunté a él, él me dijo el tema, ¿no? Y el tema me dejó medio preocupado, sinceramente. Pero ¿por qué me dejó medio preocupado? Es porque ya venía pensando en esto, ¿no? Hace mucho tiempo. En la condición de la iglesia, en nuestro cristianismo, cómo lo vivimos, que a veces no hay como una cierta coherencia entre lo que profesamos, decimos o cantamos y las decisiones que tomamos, ¿no? Hace ratito, ¿no? Hablábamos de estar a sus pies, de que Él es el Rey, hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Que es el Rey. Y yo voy a citar textuales palabras de lo que me dijo vuestro pastor, ¿no? Él me dijo que el tema era, o que quería que hable de algo, que debemos entender como cristianos que necesitamos poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Lo vuelvo a repetir. El pastor de ustedes me pidió que hablemos sobre que debemos entender como cristianos que necesitamos poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. El tema es difícil, es complejo y es muy profundo para hablarlo, para charlarlo.
¿Por qué? Porque a mí se me viene a la mente una pregunta, ¿no? Cuando yo escuché lo que él me pidió, me puse a pensar mucho en esto, y es como que usando las mismas palabras que él utilizó, yo hice una pregunta, ¿no? Y me salió esta pregunta. Eh, Hice como un cambio así de palabras, pero utilicé lo mismo, y la pregunta ¿es posible ser cristiano sin haber entendido que Dios debe ocupar el primer lugar en todas las cosas? O sea, ante el pedido de él, me surge esta pregunta, ¿no? Esta inquietud. Y esto me llevó a esta reflexión de que ¿será posible que como cristianos no podamos entender o no hayamos entendido correctamente que Dios debe y tiene todo el derecho de ocupar el primer lugar en todas las cosas? Y eso me llevó a otra pregunta, ¿no? Ya no con las palabras del pastor, sino de vuestro pastor, sino ya un pensamiento ya mío, y pensaba, ¿existe cristianismo con Dios en segundo lugar? Y la respuesta, en lo que estuve buscando y demás en la Biblia y leyendo, y lo que vengo meditando hace varios meses ya sobre este tema, es que no existe un cristianismo donde Dios ocupe el segundo lugar. ¿Por qué? Porque esa usurpación del primer lugar de Dios, porque cuando yo desplazo a Dios del primer lugar, lo que estoy haciendo es usurpando prácticamente el lugar. Y la Biblia le da un nombre a eso. En la Biblia eso se llama idolatría. Yo cuando cometo idolatría lo que hago es cambiar a Dios, sustituir a Dios por otra cosa, ¿no? En la antigüedad podía ser alguna imagen de piedra, de leña, de algún otro material de arcilla, de oro, algún metal, pero sinceramente nosotros lo que hacemos cuando reemplazamos a Dios, no le damos el lugar. Cuando creemos que lo bajamos del primer lugar y ponemos otra cosa en ese lugar, lo que estamos haciendo es cometer un acto de idolatría, porque lo estoy cambiando a Dios, lo estoy moviendo, lo cambio. Esa palabra cambio aparece, por ejemplo, en el Salmo 106. En el Salmo 106, versículo 20 y 21, dice la Escritura, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Así cambiaron, ¿sí? Y también lo dice en Romanos 1:25. En Romanos 1:25 también vuelve a mencionar el tema de cambiar a Dios, ¿no? O cambiar su palabra. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios y dieron culto y honraron a las criaturas, a lo creado, antes que al Creador. Esa sustitución de Dios, ese cambio que se hace, es donde yo lo saco a Él del primer lugar, ¿no? Y eso la Biblia lo llama idolatría. Nosotros por ahí tenemos la idea de que un idólatra hoy en día es una persona de la religión católica, ¿no? Es la idea que tenemos, porque tiene un santo, tiene una imagen hecha de yeso, pero no sé si están así, ¿no? Porque ellos sí están cometiendo idolatría, pero ¿será que yo no cometo idolatría también? Nosotros podríamos preguntarnos cuándo yo hago eso.
¿Cuándo cometo idolatría? ¿Cuándo lo cambio a Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento hago eso yo? ¿No? Y según el texto de Romano, es como que cuando uno hace eso está rindiendo culto, dice, ¿no? Yo creo que en mis cultos es donde yo sustituyo a Dios, donde yo los cambio a Dios, le cambio el lugar. Y por ahí usted va a decir, o me va a escuchar y va a decir, pero ¿cuándo? ¿Los domingos? No son los domingos los cultos nuestros. Los cultos nuestros tal vez ahora estamos, ¿no?, en una congregación y nos reunimos juntos y demás, pero no es eso solamente el culto. ¿Cuándo hago el culto? El culto lo hago todos los días. Y lo hago a cada hora, a veces. Cada vez que tomo una decisión, estoy en un culto. Cada vez que yo tomo una decisión, estoy en una bifurcada, estoy como donde tengo que decidir qué hago, estoy en un culto. La palabra culto significa un servicio sagrado. Y cada vez que yo voy a decidir, estoy en un servicio sagrado, en un oficio sagrado. Voy a decidir entre lo que es la voluntad de Dios y seguir dándole el primer lugar, o poner otra cosa que puede ser cualquier cosa, pero por lo general estoy yo ahí. Yo usurpo el lugar de Dios. Si decido conforme a su palabra, el culto es a Dios, como dice Romanos. Pero cuando yo decido conforme a mi voluntad, el culto, el servicio, la honra que estoy dando, me la estoy dando a mí mismo. Y los cultos son viejos, no empezaron hace un par de años. Los cultos son muy viejos. Yo veía y buscaba en la Biblia, ¿no? Y veía que los cultos empezaron ya en el Edén. Nacieron hace mucho tiempo los cultos. Pero el acto de la decisión en sí no es el problema. A ver, por ejemplo, en el Edén, el problema no era la fruta en sí. Yo no tenía nada contra la manzana o banana o naranja o lo que haya sido. No era en sí una fruta el problema. La decisión no es el problema. Dios es más profundo que eso. En la idolatría lo que se ve es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a tomar esa decisión que estás tomando? Por ejemplo, ¿qué es lo que, cuando yo decido algo, yo estoy prácticamente haciendo una valoración de algo? Detrás de cada decisión que yo tomo y que usted toma, en ese instante, tal vez no lo pensamos, pero hay una valoración. Yo valoro algo y por eso lo decido. Pero es tan rápido el proceso que no me detengo a pensarlo. Cuando yo tengo que tomar una decisión y decido hacer la voluntad de Dios, o decido X cosa, yo lo que estoy haciendo es como poniendo en balanza, ¿no? Y asignarle un valor a cada cosa. Y según lo que pese más, es lo que yo voy a decidir. Yo me inclino por lo que pese más para mí, por lo que tiene más valor en realidad. Y ese es el problema, es la valoración. ¿Se acuerdan de esa parábola que Jesús dijo que el que encontró un tesoro escondido lo había tapado y fue y vendió todas sus cosas para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro? O sea, él sacó una cuenta, una valoración, diciendo, los bienes que yo tengo no representan nada en base a ese tesoro que está enterrado ahí. Entonces yo vendo mis cosas y compro ese terreno. Ese proceso nosotros no lo analizamos en cada decisión que tomamos.
Pero eso es lo que nos pasa cada vez que decidimos algo. Cuando yo tengo que decidir si voy a la reunión o no voy. Cuando yo tengo que decidir si yo voy a servir al Señor o no lo voy a servir. Cuando yo decido si voy a darle el tiempo que el Señor merece por autoridad, porque Él es rey, o no se lo doy, me lo doy a mí mismo. Cuando yo decido por mi voluntad lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me dice. Yo estoy valorando constantemente. Y ese es como el centro. Eso es lo neurálgico del tema. En el Edén, cuando se narra que el ser humano, Eva, tomó la fruta, el texto dice que ella vio y codició. O sea, la palabra del Señor era, no lo hagas. ¿Y qué se valoró ahí? Se valoró la codicia. Era más importante alcanzar el conocimiento y ser igual a Dios y poder hacer algo paralelo a Dios. Entonces el ser humano puso en balanza eso y dijo, no, me conviene esto. Y decidió por eso. Otro caso que me acordaba también ayer era el caso de Saúl, cuando Saúl desobedece y es desechado. Dios le dice a Saúl que él derrote a todos los amalecitas, por lo que los amalecitas habían hecho con el pueblo de Israel, y le dice, destrúyelo a todos. Pero Saúl desobedeció, dejó al rey Agag, lo deja vivo. El Señor le dice que iba a ser desechado a través del profeta Samuel. Y Samuel le dice que el pecado de la rebelión, le dice, es peor que la adivinación. Y le dice, la obstinación es peor que la idolatría y la soberbia. O sea, atrás de estos pecados hay otras cosas que lo han motivado, que son, por ejemplo, esto que el Señor acaba de mencionar, es la obstinación, la soberbia, la rebelión. Y eso es lo que Saúl valoró en el momento. No fue en sí dejarlo con vida a un rey, porque el acto en sí no es el problema. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que lo llevó a él a decidir por esto y no por esto? ¿Por qué Agag inclinó la balanza y Saúl decide por eso? Saúl también hizo sus valoraciones y nosotros las hacemos constantemente, aun cuando tengo que decidir qué programa de televisión veo. El otro día le decía yo a mi hijo, Tiago, yo no puedo estar constantemente con mi vista sobre vos, mirando lo que vos ves, lo que no ves, porque es como que siempre quedan puntos grises y uno puede decir, bueno, yo no sabía, pero le digo, todo se resume a algo. ¿Lo haría Jesús en mi lugar? Si el Señor no lo haría, vos no lo hagas. Con esa regla tan sencilla y simple, vos ya tenés como para jugar con esa balanza y decir, ¿a quién valoro más? ¿Valoro más al Señor o no? ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto y de la idolatría en las decisiones que tomamos? Porque esto de la idolatría es perverso. Es muy perverso. Tal vez, a ver, yo quisiera que lo pueda ver de esta manera. Yo valorizo a Dios. Cuando yo hago esto, yo le asigno valor a Dios. Es como que lo cuantifico. Digo cuánto vale. Y es más, voy a ir más allá. Lo cosifico. Porque lo estoy poniendo al lado de una cosa. Televisión, video o lo que fuera. Que tal vez me aparte de la presencia y de la comunión con el Señor. Y no me deje consagrar mi vida y rendirme completamente a Él. Entonces lo que hago es cosificar al Señor, a Dios. Es como que lo someto a Dios al pesaje. Lo agarro a Dios y lo pongo en mi balanza. Y yo pongo del otro lado lo que
mi carne o yo quiero. No perdonar, murmurar, criticar, no comprometerme. No sé qué es lo que a cada uno le puede estar pasando. No sé no sé qué es lo que cada uno pone en el plato, ¿no? Todos ponemos cosas distintas del otro lado del plato. El problema no es poner de este lado del plato lo que yo quiero poner. Puedo poner lo que quiera, pero acá lo doloroso, y yo diría casi lo inconcebible, es poner a Dios en un plato, pesarlo a Dios. ¿Alguna vez se preguntó? Yo hace poco lo hice. ¿Alguna vez se preguntó cómo Dios vive nuestras decisiones? ¿Qué es lo que a Dios le pasa cuando yo estoy en este proceso de balanza, de pesaje? ¿Cómo lo vive Él como persona, con su carácter, así como es Dios? Sabemos que Dios es amor, lo estudiamos, lo vimos, lo leemos en la Biblia, sabemos que es celoso, que es santo, que es puro, misericordioso, pero ¿cómo lo vive Él como persona? ¿Cómo vive nuestras decisiones, nuestras idolatrías, ¿no? Nuestro proceso de pesaje. ¿Cómo lo vive Dios? En las Escrituras lo podemos ver. Hay muchos pasajes, pero yo he seleccionado 2 pasajes, al menos, para no ser tan extenso y que no se me pierda esta idea y que no podamos asimilarlo. Dios lo vive primero como un padre sufriente. Y hay otro pasaje que es muy duro, que muestra que lo vive como un esposo enamorado y sufriente. Ese pesaje, esa toma de decisiones que yo hago constantemente y que no me doy cuenta. Yo voy como tomando decisiones y digo, no, postergo a Dios, hago esto, me priorizo yo. Pero ¿cómo lo vive Dios? Yo no me pongo a pensar qué cosas ocasiono en el corazón de Dios. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. En la versión Reina Valera, en Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Cuando Dios trataba con su pueblo, Dios vivía la toma de decisiones de su pueblo, la idolatría. En este pasaje se muestra a Dios como que abre su corazón, desnuda su interior. Y Dios muestra cómo lo vive, cómo vive hoy nuestra toma de decisiones. Y es válido desde el punto de vista, ¿no?, de la hermenéutica decir, sí, esto es con el pueblo de Israel. Sí, pero hoy nosotros también somos linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, pueblo santo del Señor. Así que es tan aplicable el carácter de Dios hoy para nosotros, lo vive así. Es más, yo me ponía a pensar en esto y decía, es más, lo debe vivir hasta con más dolor que esto hoy. Porque acá estuvo la sangre de su hijo involucrada también. De su único hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje. Es como que dice, yo me he rebajado hasta la condición humana, usando métodos humanos, balbuceando como ellos balbucean para poder atraerlos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aunque me llaman el Dios Altísimo, me ponen en un plato, me valoran, me cosifican, me ponen a la altura de sus preferencias y sus decisiones. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No puedo encontrar un pasaje donde Dios como que abra su corazón y se muestre como un padre. Parece un corazón sangrante por las decisiones y la cosificación que recibe de parte de sus hijos cuando no lo reconocen. Y él ayudando a sus hijos, a su pueblo, a caminar de los brazos. Es tremendo este pasaje. Dios vive nuestro pesaje, nuestros cultos, nuestras idolatrías a veces cuando decidimos no por Él, cuando no le asignamos el primer lugar, lo vive así, como un padre sufriente. Y el segundo texto, que les decía que me parece un texto durísimo, pero tan desgarrador también de cómo vive Dios esta situación nuestra, está en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 al 34. Yo lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, ¿sí? En la NTV. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 al 34. En la traducción, en la nueva traducción viviente dice así: Después recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Yo quisiera que cuando habla de Jerusalén acá se ponga usted, ponga su nombre. Yo puse el mío y la verdad que es muy doloroso entender cómo Dios vive mis decisiones, el pesaje. Cuando yo decido por algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Me gustaría que cada vez que mencione a Jerusalén y haga alusión a esta mujer, se ponga usted. Después recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era morreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron como que murieras, para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando, indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino
y de seda con bordados hermosos. Y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Pensaste, es como que el Señor dice acá, todo lo que yo te di, las bendiciones que te he dado, pensaste que tenías derecho a hacer lo que querías. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿Tenías también que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? En todos tus años de adulterio y pecado detestable no recordaste ni una sola vez los días pasados, cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre. ¿Qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba. En una interminable ola de prostitución, luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en mano de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios, tampoco quedaste satisfecha. Por así fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aún así quedaste satisfecha. ¡Qué enfermo tienes el corazón!, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas, comportándote como una prostituta desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad has sido peor que una prostituta, tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Wow, duro, ¿no? Muy duro, doloroso, hiriente, vergonzoso, pero así vive Dios nuestra idolatría. Eso es lo que le pasa al Señor muy adentro en el corazón cuando yo tomo la decisión a sabiendas de resignarlo a un segundo lugar. Cuando yo entiendo y el Señor me convence a través de su Espíritu Santo de lo que es su voluntad para mí y yo me resisto a hacerlo. El Señor lo vive así. Yo lo vivo como un pecadito, como una picardía,
como que no me ven, como que nadie se entera, como que en la iglesia sigue todo igual, como que total voy a ministrar, total voy a predicar, total voy a seguir en mis actividades, nadie se va a enterar si estoy en mi habitación, estoy en mi casa, o estoy a la sombra de mi corazón, no perdonando a un hermano que tal vez debo perdonar, no haciendo la voluntad del Señor, no dándole esas cosas en las cuales todavía el Señor no se ha sentado con autoridad y poder, donde puedo yo decir que es el rey, pero en realidad es mi vasallo. Y en ese trono estoy sentado yo. Así lo vive el Señor, como un padre sufriente y como un esposo enamorado, pero dolido, herido, avergonzado, porque nos ha comprado, nos ha lavado, nos ha dado dones y los usamos para cualquier otra cosa, menos para darle gloria y honra en cada culto que se me presenta, en cada decisión que tengo que tomar. Cuando lo pongo en segundo lugar, cuando lo pongo en la balanza, Dios, así lo vive. Cuando Él pierde y yo gano. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera? Yo creo que está más vigente que nunca el pasaje de Deuteronomio, que no debemos dejar de recordarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El gran mandamiento. El que podría decir que resume todo y no hace falta ahondar más en nada, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, ponga su nombre de nuevo, yo puse el mío, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese uno quiere decir exclusivo. No hay lugar para dos, hay lugar para uno. Yo soy uno y yo quiero ocupar ese lugar. Quiero exclusividad. El Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podríamos decir que es fanático, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto, cuando miro la puerta, cuando miro las paredes, su palabra y él, su palabra debe estar por encima de todo, por encima de mi corazón, por encima de mis decisiones, para poder amarlo, obedecerlo, amarlo. Pide una relación recíproca. Si me amó y me compró así de esa manera, ya no quiere que me prostituya como me venía prostituyendo. Ya no quiere que decida por otra cosa que no sea él. Y este gran mandamiento, yo siempre lo he entendido y es como que me lo han explicado como un mandamiento diciendo, y amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y uno puede decir, ¿y cómo puedo yo? ¿Cómo me puede el Señor obligar a amarlo? Pero parece una súplica de Dios. Quiero que me ames. Quiero que me ames sobre todas las cosas. Quiero que me ames con toda tu alma. Quiero que me ames con toda tu mente. Quiero que me ames con todas tus fuerzas. Quiero yo ser exclusivo en tu vida. Porque así has sido vos para mí. ¿Y por qué espera que le amemos así? Capítulo 7 de Deuteronomio también, ahí nomás cerquita.
Versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú fuiste apartado por el Señor. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Porque nos escogió para eso. Y no tenemos opción. Un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No teníamos valor alguno nosotros. Eran el más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿cuál es la razón? Sino por cuanto Jehová os amó. Jehová, el Señor, nos amó. Con un corazón de padre sufriente, de esposo enamorado, así nos ha amado Dios. Y nos ha limpiado cuando estábamos tirados. Y nos ha vestido y nos ha dado todo. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No existe tal cosa como un cristiano con Dios en segundo lugar. No existe. Eso se llama en la Biblia idolatría. Y ya hemos visto cómo Dios lo vive, cómo Dios vive la idolatría. Y en el Nuevo Testamento también dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Desplazó a Dios del primer lugar, cometió idolatría, desgarró el corazón de Dios Padre así, de esta manera, el corazón del esposo por excelencia. ¿Puede en su interior ahora sentir el gallo cantar 3 veces? Yo sí lo he sentido. Yo he sentido cómo mi conciencia me acusaba, ¿no? Y me decía las veces que yo he decidido por mi carne, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me queda cómodo en el camino de Dios. Tal vez no perdonar y la indiferencia me queda más cómoda, entonces opto por la indiferencia. Por robarle a Dios, por no comprometerme, por querer elegir yo en lugar de esperar los tiempos de Dios, por querer acelerarme, por no querer servir en la iglesia local, por no ser de testimonio en cada decisión en mi casa, en cómo amo a mi esposo, en cómo amo a mi esposa, en hablarle a mis hijos de la palabra del Señor, cuando se levantan, cuando se acuestan. En cada una de las decisiones que tomamos, siempre lo estamos sometiendo a Dios a balanza. Y cuando Él pierde, Él se duele. Y cuando Él gana, su nombre es glorificado y su bendición está entre nosotros. Si siente el gallo cantar como yo lo he sentido 3 veces en mi interior, como dije al comienzo, no endurezcamos nuestro corazón. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como hizo Pedro, correr a la tumba del Señor, no quedarse en la puerta, sino entrar hasta adentro, poder ver, tocar los lienzos llenos de sangre y comprender la obra del Señor en la cruz, su máxima expresión de amor, que no solamente nos rescató, nos compró, nos dio vida, nos perdonó, sino que también dio a su único hijo y lo vio sufrir, y no a mano de los romanos. Tuvo que bajar él mismo el puño y descargar toda su ira. La ira de todos mis pesajes de balanza lo tuvo que descargar sobre él. Y ahí poder encontrar una esperanza viva.
cerca del Señor para poder a partir de ahora tomar las decisiones que tengo que tomar. Porque no existe cristianismo con Dios en segundo lugar. No existe. No es cristianismo eso. Voy a fallar 1000 veces como falló Pedro, como yo fallo, pero debo ir a los pies del Señor y entender su amor. Y decirle, Señor, dame las fuerzas, ayúdame para amarte, para obedecerte, para decidir por vos, para derrocar a todos mis ídolos y al ídolo número 1, yo, mi ego, yo mismo, mi carne, y darte el lugar que te corresponde a ti, Señor. Amén. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque eres un Dios, Señor, único, distinto. Un Dios que se sale de los moldes, Dios. Que tu amor y tu compasión, tu ternura, Dios, es incomprensible. Al punto que has dado a tu único Hijo, Señor. Y has descargado toda tu ira, Señor, en Él, para poder salvarnos, limpiarnos de toda nuestra suciedad, de todo lo que hemos hecho mal. Nos has dado identidad, nos has adoptado como hijos, nos has vestido, nos has llenado de belleza y de dones, pero hay veces, Señor, que olvidamos lo que has hecho por nosotros. Olvidamos que el primer lugar es tuyo, Señor. Y como le pasaba a Jerusalén, nos creemos dueñas de nuestra belleza, dueños de nuestros dones, dueños de nuestra vida, dueños de nuestras decisiones. Y no nos damos cuenta que en cada una de ellas, Señor, estamos rindiéndonos culto y no te estamos honrando, y no te estamos dando gloria, y no te estamos dando culto a ti, Señor. Nos estamos a veces sirviendo a nosotros mismos. Señor, te ruego que nos ayudes a comprender a través de tu Espíritu Santo, que es el que tiene que hacer la obra, Señor, que nos ayudes, nos muestres todos nuestros ídolos, y que podamos, Señor, destruirlos hoy en esta mañana, que podamos reconocer y darte el lugar que te merece, porque todo es tuyo, Señor. Señor, danos un corazón de carne, danos un corazón tierno, Señor, un corazón sensible, que pueda consagrar mi vida, Señor. Que cada vez que el gallo me cante y tú, Señor, fijes tu mirada en mí, que sea para arrepentimiento, Señor. Que pueda sentir, Señor, un poquito de lo que tú sientes cuando yo te desobedezco. Y que me llenes de tu Espíritu Santo y nos llenes a cada uno en esta mañana, Señor. Para que podamos, Señor, obedecerte, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Que podamos, Señor, en esta mañana empezar a tener una relación de amor contigo. Una relación más íntima contigo, Señor. Y que todas las decisiones sean una consecuencia de esa relación que tengo contigo, Señor. Que podamos caminar juntos, Señor. Que podamos decidir juntos, Señor. Que podamos mirar al hermano juntos. Que podamos mirar la tele juntos. Que podamos mirar el celular juntos. Que podamos servir en la iglesia juntos. Que podamos vivir en plena comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, y enternece nuestro corazón, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor, porque todo es tuyo. Gracias, Dios. Amén.